Bien, cualquier duda o consulta háganlo nomás sin ningún inconveniente. Recuerden que estamos para ayudarlos y responder cualquier pregunta que podamos responder. Bien, empezando con los músculos del cuello, eh, tendremos, se los podrá dividir en regiones. Empezaremos con lo que es la región lateral. Tendremos 5 músculos. Tendremos 2 superficiales y 3 profundos. Los 2 superficiales vamos a encontrar el platisma más superficial y de ahí encontraremos a lo que es el esternocleidomastoideo. Eso con los superficiales. De ahí de profundos tendremos a los músculos escalenos, al músculo escaleno anterior, músculo escaleno medio y músculo escaleno posterior. Muy bien. Comenzando con el músculo más superficial, tendremos al platisma, como podremos observarlo aquí. Bien, este músculo platisma tendrá su origen en lo que es la piel que se encontrará debajo de la clavícula y por la parte superior del tórax. Su inserción se va a encontrar en la mandíbula y en los músculos faciales de la boca. Creo que desde aquí van a comenzar a utilizar términos de origen e inserción. Importante saberlo y sobre todo para luego identificar su función, para que se le haga sencillo, ya que en el origen o también denominada inserción fija, va a ser la que cuando se provoque la contracción, la inserción móvil o inserción también denominada va a provocar el movimiento. Va a ser más fácil entenderlo con lo que es el esternocleidomastoideo, pero por ejemplo aquí tendremos su función, en lo cual será tensar la piel, pues en donde se encuentra este músculo, que va a ser desde esta porción hasta como por aquí. Al tensar este músculo, vamos a, como cuando hacemos gestos como cuando estamos haciendo un sobreesfuerzo, pues contraemos esta musculatura, contraemos el músculo platismo y lograremos ver su contracción. ¿Por qué nervio estará inervado? Pues por el parque renal número 7, el nervio facial, y su irrigación estará por la arteria submentoniana, rama de la arteria facial, y la arteria subescapular, rama de la arteria axilar. Muy bien. De ahí encontraremos al otro músculo superficial del cuello, que es el esternocleidomastoideo. Por su mismo nombre podemos encontrar su origen e inserciones. Vamos a encontrar 2 orígenes. Su porción external, externo, se va a encontrar en la cara anterior del manubrio. Encontraremos su origen clavicular, cleido, y que será la parte medial de la clavícula, y su inserción en la apófisis mastoide del hueso temporal que ya vieron en el primer parcial. Bien, primero su función. Como le indicaba, el origen va a ser lo que no se va a mover. Entonces, si el origen se encuentra aquí y su inserción se va a encontrar en la apófisis mastoide, de cuál será la función de este músculo, será pues acercar la función unilateral, acercar su inserción al origen. Entonces el movimiento va a ser este, debido a que el origen se encuentra en esta porción y la inserción acá. Asimismo con todos los músculos. Por ejemplo, en lo que es los músculos que luego van a ver del brazo, para el músculo braquial, por ejemplo, sus inserciones se van a encontrar en lo que es el omóplato y su inserción en el antebrazo. Entonces, el movimiento va a ser este. Imposible que esta porción se mueva hacia acá, se dirija hacia lo que es la inserción. No sé si me estoy dando a entender o algún otro ejemplo que desean. Bueno, entonces tendremos que siempre se va a llevar la inserción, se va a dirigir hacia el origen, siempre. Ahí ya van sacando sus funciones. Entonces, unilateralmente, vamos a girar la cabeza en sentido opuesto, debido a que se mueve eh, hacia lo que es
el origen, la inserción se mueve hacia el origen. Y pues de flexionar la cabeza, se va a dirigir hacia el origen. Bien, la inervación va a estar dada por lo que es ramos del plexo cervical, C2 y C3, y también por lo que es el nervio accesorio onceavo par carneal. Bien, la irrigación estará dada por la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroide, la arteria tiroidea, rama de la arteria carótida externa. Muy bien. Ahora pasamos con los músculos profundos de lo que es el cuello, la parte lateral, que encontramos a los escalenos. Comenzamos con el músculo escaleno anterior. Tendremos su origen en lo que es la tuberosidad anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, en específico de C3 a C6. La inserción va a estar en el tubérculo del escaleno anterior, en la primera costilla, o también denominada eh, tubérculo de Lisfranc, que quizás ya lo vieron en detalles óseos en el primer parcial. Entonces, en ese detalle óseo, denominado tuberosidad, o disculpen, tubérculo de Lisfranc, se va a insertar el músculo escaleno anterior. ¿Por quién estará inervado? De igual manera por nervios cervicales de C5 a C8. La función va a ser la de inclinar el cuello de igual manera, debido a que pues, va a ser la de inclinar el cuello. La irrigación va a estar dada por la arteria tiroidea inferior, rama de lo que es el tronco tirocervical. Rama del tronco tirocervical va a va a dar origen la arteria subclavia al tronco tirocervical y el tronco tirocervical a la arteria tiroidea inferior. Tendremos ahora el esqueleno medio. El esqueleno medio, bueno, aquí el libro Latrayet menciona que el origen está en las tuberosidades anteriores, igualmente, igual que el esqueleno anterior. El esqueleno medio también va a tener su origen en las tuberosidades anteriores de lo que van a ser las vértebras cervicales de C2 a C6, las apófisis transversas. Bien, la inserción va a ser en la cara superior de la primera costilla. Recordando que el músculo escaleno anterior se encontraba en el tubérculo de Lisfranc, más o menos por esta porción. La inervación, de igual manera, por ramas del plexo cervical, tendremos de C3 a C7. Su función va a ser elevar la primera costilla hacia el cuello, ayudando a lo que es la respiración. Bien, de ahí su irrigación vamos a tenerla por la arteria cervical ascendente, rama del tronco tirocervical, igual que el escaleno, la irrigación del escaleno anterior. Bien, de ahí vamos a encontrar un triángulo formado por estos dos músculos ya mencionados, por el escaleno anterior y el escaleno medio. El escaleno anterior siendo su límite anterior, escaleno medio siendo su límite posterior, y la base de este triángulo siendo la primera costilla, o sea, la inserción de ambos escalenos. Gracias a esto se va a formar un triángulo, el cual su contenido va a ser inferiormente la arteria subclavia y superior a esto el plexo braquial. Muy bien. También destacar que por lo que es el escaleno anterior, uno de sus relaciones va a ser el nervio frénico. Se va a encontrar en el borde lateral del escaleno anterior. Así que tienen que tenerlo presente. Entonces el contenido de este primer triángulo que estamos viendo, luego vamos a profundizar más los triángulos, pero importante de este primer triángulo que vemos, que está formado por los muslos escalenos, pues tendremos al plexo braquial y a la arteria subclavia. Muy bien. De ahí por último encontraremos el escaleno posterior, que vamos a encontrar su origen en estos casos, los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, de las vértebras C4 a C6. Su inserción va a estar ahora en la segunda costilla. Las anteriores lo encontramos en la primera costilla,
El escaleno posterior se va a encontrar en la segunda costilla, en este caso, la cara externa de la segunda costilla. Inervación igualmente por el plexo cervical. La función va a ser elevar la segunda costilla, debido a que, bueno, aquí se encuentra su origen, así que va a elevar la costilla. La irrigación de este músculo va a estar dada por la arteria cervical ascendente, que ya vimos que era rama del tronco tirocervical. Podemos observar el... Aquí se logra. Bien, de ahí ahora Victoria les pasará a hablar sobre los músculos prevertebrales. Dejo con Victoria. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Ok, entonces ahora vamos al grupo de los músculos prevertebrales. Aquí vamos a encontrar a cuatro músculos. Como primer músculo vamos a tener al recto anterior mayor de la cabeza. También lo pueden conocer como el músculo largo de la cabeza. Este es un músculo, primero que todo, antes de esto, prevertebrales significa el sufijo pre significa que está anterior a o que está por delante de. eh, en este caso sería la columna, las vértebras. Entonces son músculos que se encuentran cerca de los cuerpos vertebrales porque están hacia anterior. Bueno, entonces, el recto anterior mayor de la cabeza o músculo largo de la cabeza es un músculo que tiene como origen la superficie basilar del hueso occipital, específicamente posterior al tubérculo faríngeo. Y este se va a extender cerca de los cuerpos vertebrales hacia las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6, o sea, de C3 a C6. Eh, Dale con la otra, please. Luego tenemos al otro, que es el recto anterior menor de la cabeza o simplemente recto menor. Eh, lo vamos a encontrar también en la porción basilar del hueso occipital, sino que ahora va a estar un poco más lateral de lo que estaba el músculo recto anterior mayor de la cabeza. Y se va en cambio a insertar en la primera vértebra cervical, o sea, el atlas, en sus apófisis transversas, pero también en las masas anteriores de este. Todos estos músculos usualmente sirven para la estabilización de la cabeza, también para flexionar la cabeza sobre el cuello o la región cervical, sobre la columna. Dale con el otro. También tenemos también al largo del cuello, que pueden verlo como una continuación, ahora más cervical, de lo que era el músculo largo de la cabeza. El músculo largo del cuello tiene una particularidad, no sé si se fijan ahí, pero tiene como varias fibras. Entonces lo podemos clasificar en tres, como una porción oblicua ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, una oblicua descendente de superior a inferior y una longitudinal o vertical que, bueno, es como en medio. Quedan 5 minutos en la reunión. Tengo que hablar con Carlos esto, porque se va a cortar la reunión. Pero bueno, hasta que se corte, sigo hablando. La porción oblicua ascendente va desde los cuerpos de T2, T3 hasta C4 y C5. En cambio, la oblicua descendente, que va desde superior hasta inferior, va desde el tubérculo anterior del atlas hasta C3 y C6. En cambio, la porción longitudinal va a cubrir la parte anterior, bueno, anterolateral del cuerpo de los cuerpos vertebrales de C5 a T3. O sea, las últimas vértebras cervicales y las primeras vértebras torácicas. Ya, puedes continuar. Espérate, puedes ir atrás, porque creo que me salté uno, el recto lateral.
No, bueno, entonces también hay otro que es el músculo recto lateral que no está en las diapositivas, pero para que lo sepan, también es casi la misma su función, está lateral al recto anterior de la cabeza. Y también su función es estabilizar la articulación entre el hueso occipital y el atlas, y por ende su inserción va a ser la apófisis transversa del atlas y va a llegar hacia la superficie yugular del occipital. Ahora sí, ya puedes continuar. Y ahora pasamos con otro grupo que se le denomina músculos, eh, bueno, que se encuentran insertados en lo que es el hueso ioides. Encontraremos los músculos suprayoides, superior al hueso ioides, e infrayoides, inferior al hueso ioides. Y bueno, antes de entrar a estos músculos, mencionar un- una relación importante del músculo esternocleidomastoideo, que es el paquete vasculonervioso del cuello, que se va a encontrar lo que es la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago. Súper importante que lo tengan presente por cualquier cosa, porque sí puede llegar a ser pregunta. Es una relación que tiene el músculo esternocleidomastoideo. Muy bien. Ahora entrando con lo que son los músculos del hueso ioides, los suprayoides, comenzamos con el músculo digástrico. Encontraremos encontraremos dos vientres digástricos, dos vientres. Encontraremos un vientre anterior y un vientre posterior. El origen del vientre anterior va a ser la fosa digástrica de la mandíbula, y el vientre posterior se va a encontrar en el hueso temporal, la apófisis mastoide, en el detalle óseo denominado escotadura mastoide. La inserción de ambos va a ser el tendón intermedio, el cual se va a encontrar en el cuerpo del hueso ioide. La inervación del vientre va a ser diferente, la inervación tanto para el vientre anterior como para el vientre posterior. Vamos a encontrar la inervación del vientre anterior por lo que es el nervio miloioideo, que va a ser una rama de lo que es el nervio mandibular. ¿Que alguien recuerda de dónde proviene el nervio mandibular? ¿Lo quiere decir? Bueno, viene ahí, sí, sí, exacto, del nervio trigémino o quinto par craneal. Va a ser su tercera rama, el nervio mandibular. De ahí va a provenir el nervio miloioideo. Esto va a inervar lo que es el vientre anterior del digástrico. Bien, ahora el vientre posterior va a estar inervado por lo que es el nervio facial o el séptimo par craneal. Bien, su función va a ser elevar el ioides, porque es uno de los músculos suprayoides. Todos esos van a tener la función de elevar el ioides. Los músculos infrayoides de descender el hueso ioides. Bueno, aparte de elevar el ioides, va a fijar el hueso ioides y abrir la boca mediante el deceso del manubrio. Bien, con lo que es su irrigación va a estar dada por la arteria submentoniana y la arteria auricular posterior. Estas ramas la arteria posterior, rama de la carótida externa, y la submentoniana de la arteria facial. Bien, continuamos con otro de los músculos suprayoides. Encontraremos al estiloioide. Quizás ya lo habrán escuchado debido a que se encuentra en la apófisis estiloides del hueso temporal. Su origen, la apófisis estiloides del hueso temporal, la inserción, el cuerpo del ioides, específicamente su asta mayor. Un detalle que van a compartir todos los músculos que vamos a ver, que son 8, 4 suprayoides y 4 infrayoides, todos menos uno van a compartir una característica en común, que va a ser su inserción, que va a ser en el hueso ioides. O sea, de los 8, 7 van a compartir esta característica. Su inserción va a estar en el hueso ioides. Ahora se van a insertar pues en diferentes porciones de este hueso, que eso tendrán que
aprendérselo dependiendo de su doctor, si les quiera especificar exactamente en qué parte del hueso hioides se inserta. Muy bien. De ahí encontraremos del músculo estiloioideo su inervación, la cual va a ser por el nervio facial. La función de este igualmente va a ser elevar el hioides y llevárselo hacia atrás, junto a la base de la lengua. Bien, su irrigación va a estar dada por la arteria facial, rama de la arteria carótida externa. De ahí encontraremos lo que es el músculo genioideo, que se va a encontrar su inserción, va a estar en las apófisis, o bueno, espinas, apófisis genis, que ya lo habrán visto en uno de los detalles óseos de lo que es la mandíbula. Se encontraban dos apófisis genis, superiores e inferiores. El músculo, bueno, las superiores para el músculo genigloso y las inferiores, que son las que nos interesan, va a ser el origen de este músculo, el genioide. Muy bien, las apófisis genis inferiores. La inserción de este músculo va a ser la cara anterior del cuerpo hioides. La inervación va a ser por el nervio hipogloso o 12º par craneal. Bien, la irrigación por la arteria lingual, rama de la carótida externa. La función de este músculo, de igual manera, igual que todos los superioides, elevar el ilioide. Y aparte, descender la mandíbula. Muy bien, de ahí encontraremos otro músculo inferior a este, que va a ser el milioide, que ven que tiene una forma triangular. Este músculo va a tener su origen en la línea milioidea de la mandíbula. Igualmente ya vieron ese detalle óseo en el primer parcial, en el hueso mandibular. En la línea milioidea se va a encontrar el origen de este músculo. La inserción de este se va a encontrar en lo que es el rafe medio milioideo en el cuerpo del hioide. La inervación va a estar dada por el nervio milioideo, que, como ya lo mencionamos, es una rama del nervio mandibular. La función, elevar de igualmente el hioides y la base va a formar la base de la lengua. La irrigación, la arteria lingual, rama de la arteria carótida externa. Pasamos con los músculos infrahioides. En este caso la función que van a ejercer es descender lo que es el hueso hioide. Tanto lo que son los músculos suprahioides e infrahioides van a tener una función importante en lo que es la deglución y el habla. Comenzamos con el músculo homoioideo. Vamos a encontrar que este va a tener dos vientres de igual manera, pero en este caso se les va a denominar vientre inferior y vientre superior. Vamos a comenzar con el vientre inferior, el cual va a tener su origen en lo que es la base superior de la escápula y el ligamento transverso superior de la escápula. De ahí, este vientre inferior va a tener su inserción en lo que es el tendón intermedio. De este tendón intermedio, pues, se va a originar el vientre superior del homoioide, el cual va a tener su inserción, este vientre superior, en lo que es el cuerpo del hioide. La inervación va a estar dada por la asa cervical. Su función va a ser, pues, igual que absolutamente todos los músculos hioides, tanto los supra e infra, fijar el hioides, y en este caso, como es un músculo infrahioide, va a tener la función de descender. Su irrigación estará dada por la arteria lingual y la arteria tiroidea superior, ambos ramos de la carótida externa. Pasamos con el músculo esternocleidoide, o también se le puede solo denominar esternoioide. Cualquiera de las dos formas está bien, mucho más sencillo denominarle solo esternoioide. Vamos a tener su origen en la cara posterior del manubrio del esternón, y su nombre, y también va a estar lo que es una relación del ligamento esternoclavicular. De ahí, bueno, también su nombre, que también se le puede denominar esternocleidomastoideo y esternocleidoide. Pero por facilidad, solo esternoide está correcto, cualquiera de los dos. Su inserción en el hueso hioides, específicamente en la porción medial del borde inferior.
La inervación de igual manera por la asa cervical y su función, descender el hueso hioides y la laringe. De ahí tendremos su irrigación dada también por la arteria tiroidea superior. Encontraremos ahora al músculo tiroideo. Este músculo tendrá su origen en lo que es la línea oblicua en la lámina del cartílago tiroideo. Vamos a ver aquí. El cartílago tiroideo y su inserción en el borde inferior del cuerpo y también en las astas mayores del hueso hioides. Inervación de este, de sí mismo la asa cervical, específicamente ramos tiroides. Su función va a ser de igual manera descender la laringe y el hueso hioide. Disculpe. Irrigación también, todos estos tres músculos, la arteria tiroidea superior. Y ahí encontraremos un músculo particular, el que les mencionaba, que no va a tener su inserción en lo que es el hueso hioide. Y como pueden ver, es el único músculo que su terminación no va a ser hioides. En este caso, vamos a encontrar al externo tiroideo. Vamos a encontrar el origen de este músculo, como bien indica su nombre, vamos a encontrar su origen en el esternón, específicamente en la cara posterior del manubrio, y su inserción, una particular de este músculo, a diferencia de los otros, va a ser el cartílago tiroideo. ¿Y cómo va a descender el hueso hioides si no se encuentra insertado en ese hueso? Debido al que el cartílago tiroideo, debido a lo que es la membrana tiroidea, pues va a tener una estrecha relación y si se mueve, si desciende el cartílago tiroideo, va a descender en conjunto el hueso hioide. Inervación de igual manera por la asa cervical, en este caso tendremos una como adición que va a tener también va a tener también al nervio hipogloso como parte de la inervación de este músculo. Su función va a ser de descender el cartílago tiroideo y acompañando el hueso hioides. Su irrigación también la arteria tiroidea superior. De ahí, bueno, procedimos a ver los músculos que conforman lo que es el cuello. Eh, Gracias a estos músculos que les mencionamos, se encontrarán y habrán diferentes triángulos que ahora Victoria va a pasar a describir sus límites de cada triángulo y el contenido de este, que es importante, eh, sobre todo de este tema, los triángulos. Sí, A ver, ya. Dale a la siguiente, please. A ver, entonces, los triángulos del cuello, como estaba mencionando Alberto, eh, podemos delimitar los triángulos gracias a los músculos. Entonces, primero tenemos que entender que vamos a ver los triángulos como que de una forma lateral. Entonces, a manera general, podemos hacer como un cuadrilátero y delimitar los límites. Entonces, hacia posterior, vemos que está el borde anterior del músculo trapecio. Hacia inferior, tendríamos al borde superior de la clavícula. El borde anterior de los triángulos, o sea, como que en general del cuello, es la línea media y como borde superior tendríamos a la mandíbula y si trazamos una línea y lo llevamos hacia la apófisis mastoidea, como que podemos trazar un cuadrilátero completo. Y vemos que hay un músculo que lo atraviesa, que vendría a ser el esternocleidomastoideo. Entonces, bueno, eso divide digamos, este cuadrilátero en dos, al cuello en dos, en un triángulo anterior y un triángulo posterior. En el triángulo anterior, o sea, no se queda aquí, ¿no? Entonces, en el triángulo anterior vamos a encontrar más triángulos que van a estar delimitados gracias a el músculo digástrico, su vientre anterior y su vientre posterior, al hueso hioides y también también encontramos al músculo homoioideo. Y en la parte posterior encontramos en cambio al vientre inferior del homoioideo, que va a separar al triángulo posterior en dos. Pero sigue.
aquí se ve mejor de lo que les estaba tratando de decir, que el triángulo anterior del cuello se divide en 4 triángulos, gracias al vientre del músculo digástrico, a los dos vientres, tanto el anterior como el posterior, al hueso hioides, al vientre superior del músculo moioideo. Eso en 4. Y en cambio, el triángulo posterior por el vientre inferior o posterior del músculo moioideo. Sí. Ahora, el primer triángulo que tendríamos es el triángulo submentoniano o suprayoideo, que está delimitado por la línea media, si lo queremos ver así. Pero bueno, a mí me gusta verlo como que sus límites laterales son los dos vientres del músculo, los dos vientres anteriores del músculo digástrico, y que su límite superior vendría a ser la mandíbula en su parte más anterior, por eso el mentón, y el límite inferior el cuerpo del hueso hioides. Nos vamos a dar cuenta que el piso de este triángulo es el músculo miloioideo. El músculo miloioideo forma el piso de la boca. Eso es algo importante que puede ser que les tomen o que les mencionen, así que para que sepan. Y bueno, el contenido del triángulo submentoniano, la verdad es que no es tanto a comparación del que vamos a ver después, pero aquí están ganglios linfáticos submentonianos y también se encuentran las venas yugulares mentonianas y también las venas yugulares anteriores. Siguiente. Luego tenemos al triángulo digástrico, submandibular o submaxilar. La verdad que no me gusta mucho submaxilar porque hay dos maxilares, ¿no? Evidentemente se están refiriendo a que a la mandíbula también se la puede conocer como maxilar inferior, pero dejémoslo como triángulo digástrico o submandibular. Este triángulo va a estar delimitado por el borde posterior. A ver, su límite anterior va a ser el borde posterior del vientre anterior del músculo digástrico, mientras que su límite posterior, o el borde, sí, su límite posterior va a ser el borde anterior del vientre posterior del músculo digástrico. Eh, la verdad que no me fijé si Alberto les mencionó esto, pero igual se los vuelvo a repetir si es que ya se los mencionó. El vientre anterior y el vientre posterior tienen dos inervaciones distintas y me han comentado que ustedes les están tomando inervación más, o sea, les están haciendo énfasis ahora más en inervación y irrigación. Eso es algo que les pueden preguntar. El vientre anterior está eh, inervado por una rama del trigémino, específicamente de la mandibular, que luego da a la rama miloioidea, y esa es que va a inervar eso, y en cambio el vientre posterior está inervado por una rama del nervio facial. Bueno, continuando. El límite superior de este triángulo, en cambio, va a ser el borde de la mandíbula, lo que continúa de la mandíbula. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Se llama submandibular, sí, porque está debajo de la mandíbula, pero también aquí vamos a encontrar a la glándula submandibular. También encontramos a arteria y vena facial y al nervio hipogloso, y como les había dicho que el nervio miloioideo, porque ese es el que va a inervar al vientre anterior del músculo digástrico. Y bueno, como piso del triángulo, me olvidaba mencionar, perdón, está el músculo miloioideo y también el músculo hiogloso. Y hacia como que más posterior se puede ver el músculo constrictor medio de la faringe. Dale, please. Ahora, hay una particularidad en estos triángulos, porque van a haber más triángulos chiquititos metidos en este triángulo. Y aquí está el triángulo de Pirogov, no Pigorov, es Pirogov, está al revés. Entonces es Pirogoff, Pirogov. Bueno, el triángulo de Pirogov también es conocido como el triángulo lingual porque su contenido va a ser la arteria lingual. Entonces, vamos a ver que este va a estar delimitado por el nervio hipogloso o el asa del hipogloso, también ahora conocida como el asa cervical, en su límite superior. En su límite anterior está el borde posterior del músculo miloioideo,
mientras que el límite posterior de este va a ser el tendón intermedio del músculo digástrico, que estaba insertado o sea, que pasaba en medio del estiloioideo. No sé si se puedan fijar que el estiloioideo como que bota dos ramitas, que se lo conoce como el ojal del estiloioideo. Y por en medio de ese va a pasar el tendón intermedio del músculo digástrico. Recuerden que el músculo estiloioideo va a conformar al ramillete de Riolano. Me imagino que ya lo han de haber visto en primer parcial, que el ramillete de Riolano está conformado por tres músculos y dos ligamentos. Los músculos, uno es el estiloioideo, otro es el estilogloso y el otro es el estilofaringio, mientras que los ligamentos es estilo mandibular y estiloioideo. Ya. Ahora sí, me fui del tema, pero sigamos. Sí, ¿alguien tiene una duda? Sí, yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe la distinta inervación del músculo digástrico? ¿Por qué se debe la distinta, o sea, por qué es distinto? Por la ubicación y tiene que ver con embriología porque nacen de dos arcos faringios distintos. El vientre anterior nace el arco faringio, el primer arco faringio, mientras que el vientre posterior nace del segundo arco faringio. ¿Sí? Listo, gracias. Ok, sigamos. Sigue. Luego, bueno, el triángulo de Beclar no forma parte del triángulo submandibular, porque si se dan cuenta, su límite anterior vendría a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Por ende, este triángulo en realidad pertenece al triángulo carotidio. Puedes pasarla, ya les explico para que primero sepan cuál es el carotidio. Entonces, el triángulo carotidio se llama así porque vamos a encontrar su contenido como que más relevante es la bifurcación de la carótida, la arteria carótida común con sus dos ramas, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa, la vena yugular y el vago. Que estos tres, tanto la arteria carótida común como la vena yugular, como el nervio vago, forman el paquete vasculonervioso del cuello. Eso es importante y por eso su relevancia quirúrgica. Ahora, los límites del triángulo carotídeo. El límite anterior va a ser el vientre superior, el borde posterior del vientre superior del músculo omoioideo. Su límite superior va a ser el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Eso con su límite anterior. Y el límite posterior del triángulo va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces, como les dije, el contenido de la arteria carótida común, arteria carótida externa, arteria carótida interna, la vena yugular, y bueno, también por aquí van a pasar, además del vago, el glosofaringio, espinal e hipogloso. Mm, dale, pero para atrás. Sí, ya, ok. Entonces, vemos que... Esperen un ratito. Bueno, entonces, perdón. El límite anterior del triángulo de Beclar va a estar dado por el borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico. En su límite posterior vamos a encontrar al borde posterior del hiogloso, mientras que el límite inferior va a ser el asta mayor del hueso ioides, como ven ahí. Y bueno, el contenido de este es tanto el asa hipogloso, el nervio hipogloso, como la arteria lingual. Siguiente. Estos triángulos que tienen epónimos son bien tomados, son súper tomados, o sea, les gusta a los doctores tomarlo. Dale el siguiente. Y luego también vamos a encontrar otro triangulito metido en este triángulo, que este es el triángulo de Farabov. El triángulo de Farabov
el contenido principal de este es la bifurcación de la carótida. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de este triángulo? Vamos a tener como un límite posterior a la vena yugular interna. La vena, ahí vemos la vena yugular interna. La vena yugular interna va a dar una rama, que es la vena tirolingofaringofacial o tirofaringofacial. Depende de su doctor cómo le llamen, pero usualmente es conocida como vena tirofaringofacial. Y esa es la que va a formar el límite anterior, mientras que el límite superior va a ser el nervio hipoglóso. Y adentro van a ver, si tienen la oportunidad de ver el cuerpo en práctica, se van a dar cuenta que literalmente adentro de, digamos, esa delimitación del triángulo van a encontrar la bifurcación de la carótida. Entonces van a ver que está el seno carotídeo, que es el que tiene varoreceptores, luego van a entrar al glomus carotídeo, que tiene quimioreceptores, y luego van a encontrar a la bifurcación de o sea, van a ver que se divide en dos y va a dar la carótida externa que va a dar ramas para la irrigación del cuello y de ciertas regiones de la cara y la carótida interna que va y sube, esa es su porción cervical. Luego sube y ya me imagino que han visto por el conducto carotídeo externo del hueso temporal y se dirige hacia el cráneo, o sea, hacia el cerebro para irrigarlo. Bueno, sí. Terminando con los triángulos o sea, uno de los triángulos del triángulo anterior del cuello, tenemos al triángulo muscular. El triángulo muscular está delimitado, su límite anterior es la línea media, su límite lateral superior o el límite superior es el borde anterior del vientre superior del homoioideo, mientras que su límite posterior o límite inferior, posterior-inferior, vamos a encontrar al borde anterior del esternocleidomastoideo. Se lo llama triángulo carotídeo inferior porque está debajo del carotídeo, pero también se lo conoce como triángulo muscular porque su contenido es como su piso. Entonces aquí se van a encontrar como todos los músculos que antes habíamos mencionado, que estaban en la parte más anterior del cuello, como el esternotiroideo, el esternoioideo, el tiroioideo. Bueno, el tiroideo, perdón, no. Sí, el tiroideo también. También encontramos ahí asociados a la glándula tiroideas, a las glándulas parotiroideas, que recuerden que estaban como adosadas hacia posterior de la glándula tiroides, y hacia un plano más profundo vamos a encontrar evidentemente a la tráquea y al esófago. Y bueno, vamos también a encontrar al timo. Recuerden que el timo es una glándula que, digamos, se genera, involuciona, y bueno, vamos a encontrar tejido adiposo en personas mayores. Sí. Bueno, ahora esto ya es un poco más fácil porque lo más complicado era el triángulo anterior. Tenemos el triángulo posterior. Vuelvo a mencionarles los límites del triángulo posterior como tal. El borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula, sí. El borde superior de la clavícula, sí. Ahora, entonces tenemos el triángulo occipital. El triángulo occipital, si se dan cuenta, es como el más grande de todos estos dos. Y en el triángulo occipital, su límite posterior va a ser el borde anterior del músculo trapecio, su límite anterior va a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, pero su límite inferior va a ser, en cambio, el borde superior del vientre inferior del músculo homoioideo. Ahora, el contenido de este triángulo. Habíamos visto que cerca de esta región estaban los escalenos, ¿no? Y entonces por aquí vamos a ver los troncos primarios del plexo braquial, pero no es que vamos a encontrar a todo el plexo braquial aquí. Entonces es algo importante que sepan que por aquí también están los troncos primarios del plexo braquial.
También vamos a encontrar al nervio espinal o accesorio, porque recuerden que este era el encargado de inervar al trapecio y también al elevador de la escápula. Entonces, o sea, tiene que pasar por ahí. Y también está en estrecha relación con el plexo cervical externo. Continúa, please. No, ya, eso. Ahora, el triángulo supraclavicular. Se llama supraclavicular porque está como encima de la clavícula y su límite anterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. Su límite superior va a ser el borde inferior del vientre inferior del músculo homoioideo. Y bueno, ¿cuál me falta? Y su límite, bueno, es su límite, sí, su límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Aquí sí vamos a ver también, porque no sé si ya han visto lo que les mencionó Alberto, que está en estrecha relación el plexo braquial con la arteria subclavia, porque están entre los escalenos anterior y medio. Entonces, si encontramos a la arteria subclavia aquí, también vamos a encontrar al plexo braquial y vamos a encontrar a ciertas porciones del escaleno anterior y del escaleno medio. Y bueno, también aquí hay bastantes ganglios linfáticos y también encontramos a la arteria supraescapular. Ahora sí, siguiente. Y como último triángulo del cuello está, espérate, sí se ve. Ya, ahora sí. Tenemos el triángulo de Sedilot. Este triángulo es un triángulo chiquitito, literalmente súper pequeño, que se encuentra entre las dos porciones, entre, digamos, los dos vientres del bueno, no son vientres, son fascículos. Fascículos del esternocleidomastoideo. Si se dan cuenta, está en la porción external y está entre la porción external y entre la porción clavicular. Y bueno, por ahí dice que pasan el nervio frénico, que, o sea, algunos doctores dicen que si uno tiene hipo y se presiona ahí, puede calmar el hipo, porque recuerden que el nervio frénico es aquel que inerva el diafragma. Pero bueno, eso algunos dicen. También la literatura menciona que podemos sacar el pulso de la arteria carótida común, porque también está pasando por ahí antes de su bifurcación. Entonces, bueno, como que para recapitular, el límite anterior vendría a ser el borde posterior del fascículo external del esternocleidomastoideo, mientras que su límite posterior va a ser el borde anterior de los fascículos claviculares del esternocleidomastoideo y evidentemente como límite inferior que vemos ahí, que es la clavícula. Y eso. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de los triángulos o quieren que les mencionemos algo de nuevo que no les haya quedado claro. Bueno, si nadie tiene alguna duda, damos por terminada la clase. Espero que nos hayan comprendido y que les haya gustado y éxitos en sus lecciones.